Muy buenas noches, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Es un tremendo placer poder compartir con ustedes esta noche la palabra del Señor. Les quiero dar un saludo afectuoso, un abrazo virtual para todos. Un saludo a los que nos ven a través de redes sociales, a los hermanos y hermanas de Argentina, Venezuela, Ecuador, Perú, qué sé yo, Estados Unidos, donde nos vean. Reciba nuestro afecto como Iglesia de Cristo acá en Santiago de Chile, Iglesia Renacer. Y la verdad es que es un tiempo hermoso que hemos estado viviendo, un tiempo lindo, donde hemos podido darnos cuenta que nos extrañamos, que, que muchas veces no nos congregábamos por distintas razones. Y bueno, este tiempo ha servido para extrañarnos y valorar esa forma de juntarnos, ¿cierto? De congregarnos, de juntos adorar a Dios, de juntos cantarle, de juntos orar, escuchar su palabra. Es bueno eso, es bueno valorarlo, eh, pero a la vez es bueno entender que la iglesia ha pasado a través de la historia por muchas situaciones difíciles y la iglesia primitiva, por ejemplo, un tiempo en que la iglesia tuvo que vivir así y, y sin Facebook, sin Instagram, sin redes sociales, ¿cierto? Sin forma de comunicarse. Ellos se juntaban en sus casas, en secreto, eh, y es la realidad de muchos hermanos nuestros ahora, en este tiempo, en muchos países, eh, que tienen que hacerlo así, en secreto. Y debemos valorar la libertad que aún tenemos acá en este país. Y digo aún porque tenemos que prepararnos para cosas difíciles, para cosas que están escritas en la palabra y que no debemos hacernos, no voy a decir la palabra, no debemos odiarlas, no debemos pensar que vamos a poder evitarlo. La palabra de Dios se cumple cada día y es bueno estar preparado para los momentos difíciles. Si bien es cierto, esta pandemia ha sido difícil para muchos, para la mayoría, hay mucha gente que ha perdido sus familias, ha perdido amigos, familiares. Eh, Nosotros los hijos de Dios hemos perdido hermanos, hemos perdido pastores, siervos que han partido la presencia del Señor. Con la gran diferencia que los que conocen a Cristo y tienen a Cristo en sus corazones se van a un lugar de descanso. Entonces, eh, un poquito para introducir el tema de hoy, me gustaría que viviéramos allí en Apocalipsis 1:3. La Biblia dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Eh, Qué importante es que la iglesia, que los creyentes conozcan de lo que está por venir. Qué importante es que la iglesia y la mayoría de los creyentes, por no decir todos, sepan y tengan claro las cosas que van a venir, las cosas que están por suceder y cómo enfrentarlas, cómo, cómo tener las herramientas para poder tomar decisiones correctas en los momentos difíciles. Hoy día mismo yo creo que hay muchos pastores y líderes que están en la disyuntiva si rebelarse. Yo he escuchado a algunos, incluso algunos lo han hecho, contra el sistema, contra la ordenanza gubernamental. Eh, y es bueno entender con qué espíritu y con qué herramientas tomamos las decisiones. Esta palabra que hemos leído nos habla acerca de eso, de que debemos estar preparados, conscientes de lo que está pasando y confiando plenamente en que Dios está con nosotros.
Bienaventurado el que lee, el que estudia, el que se introduce en la profundidad de la palabra. Y los que oyen también son bienaventurados. Los que oyen las palabras de esta profecía también son aventurados. Los que se preparan para poder difundirlas, los que se preparan para poder transmitirlas. Y los que las oyen también son bienaventurados, porque son bendecidos y pasan a formar parte de los que tienen la obligación y la misión, ¿cierto? Digo, iglesia, de transmitir, de predicar, de anunciar la buena nueva de salvación. La venida de Cristo es un tema que apasiona, es un tema que tiene muchas corrientes, varias corrientes teológicas, cada una con su respectiva defensa escritural. Y es bueno esto, teniendo en cuenta de que estos son cosas que tienen que cumplirse. Y hay algo que es mucho más importante que tener claro. Por ejemplo, hay un tema que es discutible, que siempre se discute teológicamente, que es el tema de el orden de la venida de Cristo, la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, debemos tener claro que independiente de todas estas cosas, cada teólogo tiene sus argumentos escriturales y cada uno los defiende. La idea es que no haya exasperación, no haya, como yo digo, que colocarse rojitos, ¿cierto? Para poder defender. Tener claro que siempre estas cosas están por venir y solo Dios sabe, ¿cierto? Quién tiene la razón, o quién lo entendió de una forma o quién lo entendió de otra. Yo no voy a sumirme en esa discusión porque no voy a ir tan profundo, pero quiero dar una pincelada con respecto a lo que es la venida del Señor. ¿Por qué debemos hablar de la venida de Cristo? Porque es un evento futuro que está por suceder. Primero, porque es necesario. Segundo, porque es una buena noticia. Es la mejor noticia que el hombre o la mujer puede escuchar. Tercero, porque es una advertencia para aquellos que no quieren escuchar, y no quieren aprender y no quieren entender. Y es necesario que nosotros tengamos claras estas cosas. Primero, es necesario porque es necesario que la iglesia cumpla con la misión. Que nosotros como creyentes cumplamos con nuestra misión de predicar la palabra y predicar por todo el mundo. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Y por todo el mundo. Esa es nuestra misión. Ahora, es una buena noticia porque la buena noticia es que Dios promete rescatarnos. Dios promete rescatar a los que creen. Dios promete salvar a los que creen. Tenemos que tener claro que este mundo no tiene un final feliz. Tiene sus días contados y tiene un muy mal final. La Biblia dice que esta tierra está destinada a ser consumida por fuego. Y esa es la gran realidad del mundo. Por mucho que se trate de cuidar ahora, un poco tarde, pero se trate de cuidar el ecosistema, la tierra ya está en dolores de parto. El calentamiento global eh, trajo muchas consecuencias a la humanidad. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que la mente, la conciencia, la actitud de las personas, de la gente, cada día es más contrario y es más tenazmente contrario a Dios y a sus observaciones. Entonces tenemos que entender que es necesario que se predique porque es una buena noticia para la gente. Es una gran noticia.
Y también es una advertencia para aquellos que no quieren creer. ¿Qué es una advertencia? Si yo voy a cruzar por un lugar donde hay peligro y alguien me advierte que no pase, porque lo más probable es que me caiga, que me pase algún accidente, y yo, aún a pesar de eso, yo en mi tosudez paso. ¿Cierto que las consecuencias las voy a sufrir yo? Es lo que pasa con la gente, con la humanidad. La Biblia, la palabra de Dios, está dada a nosotros para que advirtamos a la gente de lo que viene. Hace un tiempo atrás yo tuve un despertar abrupto, y de esos despertares cuando el Señor lo despierta a uno, cuando uno despierta y no tiene nada de sueño, y uno entiende que ese Señor es que está despertándolo para que ore, para que interceda por alguien. Y esa mañana Dios me habló y trajo a mi mente los jóvenes, la juventud. Eh, cómo ellos en situaciones difíciles podrían decidir bien si no tienen herramientas. Y la palabra la palabra herramientas, fue la que marcó ese día esa experiencia. Herramientas para la gente, herramientas para los cristianos, para los hermanos, para la gente, herramientas para los jóvenes. Muchos jóvenes hoy en día navegan sin destino, sin rumbo. Y muchos de esos jóvenes son nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros hijos de nuestros amigos, hijos de nuestros familiares, eh, hijos de algunos hermanos de nuestras iglesias, que van sin rumbo. Y yo me preguntaba ese día, ¿qué sería de esos jóvenes si llega un momento en que todo esto se desenlaza? ¿Cómo podrían ellos reaccionar frente a diferentes situaciones que son cumplimiento de la palabra, pero no tienen las herramientas para reaccionar bien y son presas? Y finalmente tienen que, como no tienen herramientas, opciones, simplemente tienen que dejarse llevar por la corriente, por la mayoría. Y eso ocasionaría, ¿cierto?, la pérdida absoluta de sus vidas, sus almas, por las cuales Cristo vino a dar su vida. Miren, ¿con qué autoridad nosotros, los creyentes, podemos predicar la palabra? Segunda Pedro 1:19 dice: nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nosotros tenemos la palabra profética más segura. Todos sabemos que hay diferentes tipos de profecías, tenemos varios personajes, ¿cierto?, que han profetizado, pero nosotros, los creyentes, tenemos la palabra profética más segura, la palabra de Dios, en la cual hacemos bien en estar atentos. Tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, tenemos que estar atentos al cumplimiento de las señales, al cumplimiento de las profecías. Yo muchas veces veo, y también me pasó en algún tiempo, que uno se distrae en todo este bagaje del sistema, de la sociedad, y uno se despreocupa de las cosas que son importantes. Se despreocupa de la palabra de Dios, de la oración, se despreocupa de las cosas que realmente tienen sentido para nuestras vidas. Y es bueno entender que Dios está preocupado, que Dios quiere que sus hijos tengamos la capacidad. En 1 Pedro 3:15, miren lo que dice aquí, que es importante: si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre
y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. El apóstol Pedro nos está enseñando, o Dios nos está haciendo a través del apóstol Pedro, santificar a Dios en nuestros corazones. Estar siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa. Con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Miren, ¿cuántas veces nos ha pasado que alguien nos pregunta, nos hace preguntas y muchas veces y muchas personas responden lo que se les viene a la cabeza y muchas veces erróneamente? Y eso produce en las personas que escuchan duda, porque no es la verdad. Cuando Dios nos dice que tenemos que estar preparados es porque nos dice, tienes que estar pendiente, atento a mi palabra, tienes que estar atento a escudriñar mi palabra, a aprender, a conocer, para que tengamos respuestas, y demos herramientas útiles a las personas, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros jóvenes, dar respuestas correctas, no lo que oímos por ahí, lo que oímos por acá, lo que nos llegó de por ahí por el Facebook, lo que leímos en el qué sé yo, en las noticias, o lo que alguien escribió por ahí. Usted y yo tenemos la responsabilidad de aprender y de entender la palabra para poder presentar defensa correcta, verdadera, idónea a aquellos que nos debaten respuestas. Y hay dos cosas aquí que quiero mencionar que tienen que ser importantes en nuestra actitud. Dice, presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Me ha tocado leer, sobre todo en las redes sociales, muchas personas que lanzan temas no a la mesa, sino que al Facebook o a las redes sociales, temas que son propios de la iglesia, que son propios y entendibles para los hijos de Dios, para personas espirituales, temas que la gente que no tiene a Cristo en el corazón no va a lograr entender. Y eso no es lo peor, porque lo peor es que muchas veces, muchas de estas personas se apasionan tanto en su conocimiento, en su interpretación de ciertos temas, que lo único que hacen es provocar discusiones sin ningún sentido. Antes de que estuviera el boom de las redes sociales, yo me iba mucho a la Plaza de Armas porque trabajaba en el centro. Y me encontré muchas veces allí con discusiones muy acaloradas de personas que defendían su posición teológica ante otros, pero vi muchas veces rabia, vi exasperación, vi unos brotes de ego muy grandes, soberbia. Y yo me preguntaba, ¿qué se sacará con esto? Porque cuando pasan esas cosas, ¿sabe usted quién es el que sale perjudicado? No Dios no sale perjudicado, porque no hay cosa que Él pueda perjudicarlo. El mensaje del Evangelio, de alguna forma, se coarta, se estanca, porque la gente que no conoce a Dios, al ver todas estas cosas entre cristianos, simplemente no cree. Una de las cosas que Jesús dijo allí en la oración
orando por los discípulos al Padre, les dijo, Padre, que sean uno. Y dijo algo muy importante que caló mi corazón hace mucho tiempo. Que sean uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea. La única forma en que la gente venga a Cristo, crea en su palabra, crea en lo que nosotros decimos y en lo que nosotros predicamos, es que vean la unidad de la iglesia. Que todos sientan lo mismo, que todos prediquen lo mismo, que todos estén de acuerdo. Y si alguien no está de acuerdo por alguna situación, por alguna interpretación diferente, la única forma de solucionar eso es como enseña la palabra, con mansedumbre y reverencia. Alguien dijo por ahí, la ropa sucia se lava en casa. Dichos campesinos sureños de mi papá, de mi mamá, antiguos, no hay que sacar los trapitos al sol, ¿cierto? Bueno, si yo tengo diferencias con alguien que sea mi hermano, mi hermana, la Biblia me dice que tengo que ir donde él. No me dice que tengo que ir al Facebook, al Instagram, al Messenger y denunciarlo públicamente. Hay pasos antes que hacer para poder dirimir nuestra diferencia con algunos hermanos, o con alguna hermana, o algún hermano. Dios nos enseña todos estos detalles. Por algo Jesús dijo, Padre, que sean uno, para que el mundo crea. Si la iglesia no se une, si los creyentes no se unen, muy difícilmente la gente que no conoce a Dios va a creer. Amén. Es importante esto. Santificar a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Santificarlo, o sea, que Él sea nuestra prioridad, que Él esté en nuestros corazones, que Él sea nuestro guía. Porque la única forma que nosotros vamos a dejarnos de ponernos rojitos, la Biblia dice que debemos airarnos. O sea, podemos airarnos, pero no pecar. Y yo he visto mucha gente atrapada en discusiones inútiles y pecando. Por esa razón. Miren, qué importante es entender esto. Cuando Dios nos habla a nosotros de predicar, nos está diciendo, la idea es que lleven salvación. La idea es que la gente crea que hay una creación hecha por Dios, que en algún momento se distorsionó, se apartó, con Adán allí en el huerto, pero que Dios preparó y envió a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para que se entregara por nosotros en la cruz. Todo lo que está por venir es oscuro. No nos hagamos ilusiones de que esto va a mejorar. Puede mejorar un tiempo, y de hecho la Biblia enseña que va a mejorar un tiempo. Pero lo que viene después es peor. Está escrito. Por razón de tiempo, bueno, y todo el tema del futuro es algo profundo, y la escatología lo define de mejor forma. Pero la Biblia dice que su venida será como ladrón en la noche. Independiente de que las posturas teológicas sean diferentes, nuestra misión, nuestro propósito como creyentes debe ser estar preparados para su venida. El arrebatamiento de la iglesia es un hecho que se va a dar, ¿cierto? Y la Biblia nos habla acerca de eso. Y dice en Mateo 24:3 que los discípulos vinieron a Jesús y le preguntaron, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús les responde, perdón, Jesús les responde y le dice, mirad que nadie os engañe. Mateo 24, del 4 al 6. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre,
diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Las guerras, los rumores de guerras, los falsos cristos. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El fin no es aún. Mirad, dice Lucas 21, 8, 9, mirad que no seáis engañados. Vendrán en mi nombre, no vayáis en pos de ellos. Jesús le está diciendo a los discípulos que van a haber algunas señales en que nosotros vamos a darnos cuenta de que su venida está cerca. Una señal importante que nos indica que está pronta la venida del Señor está en Mateo 24, 14. Y dice: y será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mire, con todo lo que tenemos a nuestra mano, con todas las señales que hay, con toda la tecnología que hay hoy en día, nosotros vemos cómo se están suscitando las situaciones históricas del mundo, cómo surgen alianzas estratégicas, cómo nosotros escuchamos, ¿cierto?, que se están moviendo los poderes fácticos en el mundo, creando o produciendo pandemias, inclusive terremotos. Científicamente está comprobado que los terremotos se pueden producir. Pero, en fin, no es el punto de cómo sean, es que la profecía dice que van a estar, y que van a existir, y que van a ser terremotos, pandemias, pestes, guerras. Dios nos advierte y nos habla de esto. Ahora, la pregunta es: ¿el arrebatamiento de la iglesia es un evento que va a suceder para la iglesia? Pero si usted se pone a pensar, la gente se va a dar cuenta. Supóngase usted que un creyente va manejando un vehículo y viene el Señor y se lo lleva. Dígame usted, ¿qué pasa con el vehículo? Si un creyente va de piloto de un avión. ¿Por qué digo esto? Porque muchos dicen que esto va a ser completamente secreto. Sí, la Biblia dice que el rapto va a ser en forma secreta, que nadie sabe cuándo va a ser, que será como ladrón en la noche. Pero aún así, las consecuencias del arrebatamiento van a ser notorias en el mundo. Y aquí se desata el caos. Este mundo está, tengo esto en mente, este mundo está destinado a la destrucción sí o sí. Vamos un poquito al Antiguo Testamento en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Cuando Dios determinó que iba a destruir Sodoma y Gomorra por fuego. ¿Se acuerdan? Y le dice a Abraham, su siervo: voy a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham comienza a interceder por Sodoma y Gomorra. Y le pregunta a Dios: Señor, si hubieran 50 justos, ¿tú perdonarías Sodoma y Gomorra? Dios le dice: sí. El problema, Abraham, es que no hay 50 justos. Y así va bajando Abraham, ¿cierto?, la cuota hasta llegar a Lot. El único justo, Lot. Y por efecto, su familia.
Fíjense ustedes en lo que la Biblia recalca del pecado de Sodoma y Gomorra. Cuando los ángeles llegan a la casa de Lot para sacarlo, porque lo que Dios hace cuando determina juicio sobre un lugar, en este caso sobre la tierra, primero es advertir y proveer salvación para los justos. ¿Cuántos justos están escuchando? Acuérdense que usted es justificado por la sangre de Cristo. Si usted ha creído en el Señor y es parte de la iglesia de Cristo, usted está justificado por la sangre de Cristo, por tanto es justo. No porque usted sea justo en sí, sino porque el Cristo que muere en usted y que muere en nosotros nos justifica. Entonces Dios cuando lo ve a usted y me ve a mí, no lo ve a usted ni a mí, ve a Jesús, a su Hijo, en usted. Amén. Interesante. Justos. Dios está dispuesto a salvar a sus hijos, a sus justos, a aquellos que lo obedecen, a aquellos que están dispuestos a servirle. Mire el pecado que la Biblia le coloca mayor atención. Dice que la gente querían que Lot les entregara a los ángeles. Usted saque su propia deducción. Y usted saque su deducción con respecto a lo que pasa ahora. Hoy día hay un movimiento mundial que está acaparando las mentes de políticos, de líderes, y todos, pareciera que todos están navegando por el mismo lado. Hace poquitos días atrás, acá en Chile, ¿cierto? A alguien se le ocurrió que había que despenalizar la pedofilia. Con eso le digo todo. Todo apunta a que esta capacidad del diablo de entenebrecer las mentes de las personas ha llegado tan lejos que es capaz, en este tiempo, como los días de Sodoma y Gomorra, o como los días de Noé, trastocar, desviar lo que Dios ha instaurado para el ser humano. Pero Dios está pendiente. La historia de Dios con su pueblo, con sus hijos, con los que le buscan, es diferente. Por eso, cuando nos decidimos a predicar, a anunciar y a prevenir de lo que viene a las personas, estamos llevando una buena noticia. Pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo, como dice la palabra, con mansedumbre y reverencia. Hay que hacerlo con temor y temblor, con humildad, con sencillez. De repente yo he visto, no sé si será crítica, pero yo he visto en las redes sociales algunos teólogos que se desviven por imponer sus teorías y su interpretación teológica. Y no está mal, pero no es el lugar para hacerlo. La gente hoy día necesita escuchar buenas nuevas de salvación, buenas noticias. Quiere ver, la gente necesita, no que quiera, necesita ver que los que le están diciendo, hablando de Dios, se vean unidos, que se vean unidos, no discutiendo unos con otros, no peleándose unos con otros. Amén. No es la idea de Dios. Dios no necesita eso. Dios quiere que sus hijos informen, prediquen, lleven la información correcta a quien la necesita. La buena nueva, el Evangelio es una buena nueva de salvación, es una buena noticia. Si usted se pone a pelear en las redes sociales, si usted se pone a discutir temas que pueden ser muy valederos, está bien, pero hágalo en forma interna, entre sus círculos. Dígale al que está discutiendo con usted, inbox. Se acabó. No discuta más. Porque la gente no quiere no necesita ver eso. La gente necesita ver unidad para que pueda creer
que el mensaje que usted le está enseñando o le está planteando es un mensaje que Dios está enviando. Dios le bendiga, Dios le ayude y nos ayuda a todos, porque todos cometemos errores. Alguien dijo por ahí, la Biblia dice que de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Y alguien dijo por ahí, de la abundancia de vuestros corazones se escriben los Facebooks, en los Instagram,